Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas tardes, ¿cómo ¿Qué está? tal, Juan? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo muy bien, muchas gracias. ¿Y usted? Qué bueno, todo tranquilo. Qué bueno. Bueno, vamos a esperar unos 2 minutitos más que se unifiquen los demás y porque tenemos algunos estudiantes nuevos también el día de hoy, entonces para rápidamente hacer su presentación y inmediatamente comienza, ¿ok? Listo, Juan Carlos. Bien. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Samuel, ¿qué Buenas tal? tardes. Buenas tardes. Tardes. ¿Cómo ¿Qué está, Buenas tal? Diego? tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Dani, ¿qué tal? Buenas tardes. A las personas que van ingresando les pido que vayan revisando sus nombres, que estén correctamente escritos para que no tengamos ninguna dificultad después con el tema de la asistencia y para ver la evidencia respectiva, ¿sí? Pablo, durante la sesión dejamos la sala de espera abierta para que puedan ir ingresando a veces por un tema de conectividad. Resulta que ahí en algún momento se desconecta para que pueda ingresar rápidamente y con eso no le interrumpa su clase. Perfecto. Bien, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta segunda clase de este módulo que estamos nosotros iniciando esta semana. Hoy tenemos el dominio Buenas social. tardes. Buenas tardes, Julio. Quien nos va a acompañar con el dominio social va a ser el profesor Pablo Dután, que pues ya nos va a contar él un poco más acerca de su vida, de su trayectoria y que nos va a aportar mucho en el tema del conocimiento como tal. Como lo dijimos ayer ya, esto es una carrera de resistencia y velocidad al mismo tiempo. De resistencia en el sentido de que ya hemos cumplido un 50% el hecho de que podamos nosotros ya estar acá presentes, dando nuestro tiempo, dando nuestros minutos, y nos falta otro 50% que es prepararnos para una admisión y de velocidad porque también tenemos que entrenar a nuestro ritmo, ¿sí? Aquellas personas que ya han podido practicar con la plataforma, ayer la ingeniera Ángeles se encargó de hacer esa capacitación y en los talleres que vamos a tener ya desde esta semana, desde este día sábado, vamos a profundizar en el tema del entrenamiento como tal. Eso ya les iremos comunicando paulatinamente. Les dejo con el profesor Pablo Dután, por favor. De igual manera, Pablo, bienvenido. Acá está el grupo de estudiantes, como conversábamos en la mañana, de los grupos semipresencial y virtual que van a estar juntos hasta el día jueves. Después ya tienen itinerarios distintos, ¿sí? Entonces, adelante, quedan ustedes en manos de un excelente profesional. Por favor, preguntas, dudas, inquietudes, hacerlas. Es el momento que tenemos. No les quito más tiempo de la clase. Adelante, por favor. Listo, Juan Carlos, muchísimas gracias. Solamente una inquietud. Ya, ahí estoy como Está de hospedador ahora sí. hospedador, Pablo, sí, con eso Sí, para que pueda hacer grupos si acaso lo necesita y ya tiene el control completo de la reunión, ¿sí? perfecto. Listo, Juan Entonces, Carlos. hasta las 8 están con Pablo. Por favor, que les vaya bien, chicos. Adelante. En el transcurso de la sesión entrará la administradora a revisar la asistencia. Ya, Pablo, no se preocupe por ello. Perfecto. ¿Ya? Listo, Adelante, buenísimo. chicos. Suerte. Muchas gracias, Juan Carlos. Ok, chicos, buenas tardes. Bueno, me presento. Mi nombre es Pablo Dután. Yo, bueno, voy a estar trabajando con ustedes la parte justamente del dominio social, uno de los elementos un poquito más conflictivos, pero no deja de ser importantes justamente en la parte del ingreso a la universidad, en elección de una carrera, y es justamente pertinente empezar con la visión que tenemos acerca de las ciencias sociales. Ya vamos adentrándonos un poquito en el tema, creo que ustedes ya conocen un poco el temario también que van a trabajar. Entonces, vamos a ir explorando un poco de situaciones por ahí en las que nos permita explorar de mejor manera pues el contenido que es acerca de dominio social. ¿Sí? Si ustedes tienen alguna pregunta, alguna inquietud, algún problema justamente con el avance, el desarrollo, algo no está claro, con toda confianza justamente me avisan y pues vamos desarrollando lo que tenemos para trabajar en este módulo, como ya bien lo mencionaba Juan Carlos. ¿Sí? Se nos ha pedido un poquito que nos vayamos conociendo antes
desarrollar, digámoslo así, la parte del módulo, que es muy importante, pero tenemos que ir trabajando un poco más en esa parte de la interacción porque es fundamental en la parte del ingreso, ¿sí? Bueno, como Juan Carlos me comentó, estamos comenzando con una presentación. Creo que lo más pertinente es justamente, claro, que me presente frente a ustedes. Bueno, en este caso yo comencé mis estudios dentro del área de la filosofía, sociología y economía. Me desempeñé como profesor en la Universidad de Cuenca. Trabajé con las carreras de educación y psicología. También he trabajado con las carreras de derecho. He realizado investigación. Ahora me desarrollo también como asesor e investigador justamente en proyectos vinculativos en la parte del área social. Próximamente estaré desarrollando algunos otros proyectos en el área justamente de la masificación del conocimiento y justamente esto es lo que hemos estado trabajando, vamos a trabajar un poco. Ahora con Juan Carlos, pues nos hemos abierto justamente una posibilidad de plantear, claro, un modelo, digamos, de capacitación o de presentación de temas que van enfocados hacia el acceso a la universidad y un poco también la parte que a veces se trabaja, sí, pero no es tan visible, es la parte social, sí. Entonces, un poquito por ahí, estos son los, pues como la carta de presentación, digámoslo así, de lo que vamos a trabajar, de quién, de lo que he venido trabajando y quién soy yo. Y pues nada, vamos a comenzar justamente con esto. Lo que sí me gusta y les pido mucho, yo sé que, bueno, esto de la educación en línea es un poquito complejo. Por acá Samuel y Juan también ya me han ayudado, pero sí les pido, por favor, chicos, enciendan sus cámaras para poder un poquito trabajar, digamos, la parte del desarrollo del módulo, porque sí es un poquito conflictivo no tener esa correspondencia, digámoslo así. Sí, con toda confianza, no hay ningún problema. Justamente estamos desarrollando la parte del módulo, ¿sí? Eso en un inicio. Quisiera irles conociendo un poco con quién estoy tratando, un poquito cuáles son sus aspiraciones. Chévere, Amelia, muchas gracias. Vamos por acá, Helen también. Muchas gracias, chévere. Bueno, los demás también váyanme ayudando, por favor. Melanie, Sebastián, Dani, Sofía, Yomaira, Alejandra, etcétera. Sí, bueno, un poquito lo que vamos a ir trabajando o lo que voy a ir socializando en torno justamente a lo que ustedes aspiran es ir conociendo también cuáles son sus aspiraciones dentro de, digamos, en un futuro próximo que vamos a estar trabajando, ¿sí? Lo que ustedes van a estar aspirando y rindiendo pues este famoso examen de ingreso, ¿sí? Entonces, no sé, rápidamente, si cada uno de ustedes me puede compartir qué es lo o a dónde aspiran, qué carrera aspiran justamente a la universidad, sería chévere un poquito para ir sondeando con qué futuros profesionales estoy trabajando en este momento. Sí, no sé si empezamos por acá, Juan, me cuentas un poquito, Juan Valdés, cuáles son tus aspiraciones, hacia dónde más o menos estamos desarrollando justamente el ingreso a la universidad. Cuéntame un poquito. Sí, yo a la carrera que estoy aspirando es a la carrera de medicina. Buenazo, sí, complejo. Hay bastantes elementos, digamos, dentro de la parte de los de medicina que exige mucho a los estudiantes, pero es uno de los elementos también más, yo diría, satisfactorios después de trabajar todo ese camino largo y arduo. Chévere, vamos por ahí. Samuel, cuéntame un poquito, ¿cuál es la aspiración un poco a la que vamos desarrollando? Yo estaba queriendo seguir una carrera para educar. Es que me gusta enseñar especialmente a niños, adolescentes igualmente. Entonces estaba pensando física, matemática. Bastante chévere también, sí, el campo de la investigación hoy en día muy enriquecedor en ese sentido y chévere, vamos ahí. Amelia, cuéntame. Yo estoy aspirando a seguir la carrera de medicina. También vamos por ahí con Juan. Sí, interesante. Es uno de los elementos también más complejos que, como les comentaba, sacrificados. Mi familia, pues, bueno, yo salí como la oveja negra, en ese caso no seguí medicina, pero
una familia de médicos y sé lo sacrificado que es justamente esa parte, pero lleva también su gran mérito, ¿sí? Helen, cuéntame un poquito. Bueno, la carrera que yo quiero seguir es Ingeniería en Sistemas. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Helen? Chévere, también muy en boga justamente hoy en día toda la parte de la conectividad, tecnología e interconexión es bastante interesante la parte. Lo bonito de esto es que es a nivel internacional. Renata, cuéntame, Buenas tardes, ¿qué pues tal? yo pienso seguir criminalística o imagenología. Wow, son dos carreras súper chéveres también y muy nuevas dentro del mercado también, que son interesantes. Yo, Mayra, cuéntame. Buenas tardes, yo quisiera seguir psicología. Psicología, vamos por las ciencias humanas, ¿no? Bastante lo que vamos a trabajar conmigo va a tener que ver mucho, de hecho, el ámbito de la criminalística también se vincula bastante al ámbito de lo que es la parte social. Sebastián, cuéntame, Buenas tardes. ¿qué Yo estoy tal? interesado en la carrera de nutrición. Interesante también por ahí, muy afín a la parte de medicina, ¿no? Eso es muy importante. Alejandrina, perdón. Buenas tardes. Bueno, a mí me gustaría seguir contabilidad o administración de empresas. En las ciencias exactas por ahí un poco, la parte administrativa y las ciencias económicas. Muy bonito, una de mis pasiones también por ahí. Sofi, cuéntame, Buenas tardes. ¿qué tal? Yo quiero seguir psicología. También ciencias humanas, entender el comportamiento humano. Vamos a ver por acá, Alejandra, cuéntame. Ay, perdón, leí por acá. Andrea, vamos contigo. ¿Qué pasa por ahí? Buenas tardes. Yo quiero seguir fisioterapia. Fisioterapia también, mucho por las áreas médicas. Qué bueno, linda carrera también. Julio Santiago Mendoza. Meneses. Buenas Meneses, tardes. perdón, se corta Yo por ahí. aspiro a Derecho. Derecho, carrera de leyes. Sí, algún tiempo trabajando también en Derecho es muy interesante. Vamos por acá, Diego, cuéntame. Yo estoy pensando en seguir la carrera de biología marina. Biología marina, interesantísimo. A ver si rescatamos algo de lo que queda por ahí. También vamos a ir trabajando en eso. Melanie, Buenas tardes, yo estoy aspirando para entrar a psicología clínica. psicología clínica, interesante. Muy bueno también. Se va vinculando por ahí también con las humanidades y de cierta forma lo trabajas de las ciencias exactas. Dani, Yo me estoy acercando más a la rama de medicina. medicina también. Interesante, bastantes médicos entre nosotros. Eso es muy bueno. Vamos, Silvana. Buenas tardes, yo estoy aspirando a seguir la carrera de gastronomía. Wow, eso es muy chévere, muy interesante. Una carrera también muy exigente, perfeccionistas en su mayoría los gastrónomos, pero bueno, es una carrera también interesante dentro del mercado y lo que estamos observando. Ok, chicos, es interesante y por qué empiezo justamente preguntándoles cuáles son sus aspiraciones. Comúnmente, ¿qué es lo que pensamos dentro o cuando nos enfrentamos, independientemente del área de la que ustedes puedan, pues, querer trabajar o querer ejercer como profesión o en la que quieran vincularse? Yo mismo soy el ejemplo vivo de esto. Pensar que una carrera te define no es eso, justamente. Por el contrario, la carrera lo que hace es potencia las iniciativas, los talentos que tú tienes. Si quiero ser médico, ok, tengo que ser un médico que se diferencie de los demás. Eso es un poco lo que estamos sufriendo aquí en el Ecuador, en algunas promociones ya de profesionales, cuando empezamos a ver que, por ejemplo, tenemos una sobredemanda de carreras que quiero ser porque sí, sino que es justamente el talento que se va dando en las personas lo que va potenciando cada una de las preparaciones. A mí me gusta mucho trabajar y empezar un poco escuchándoles a los estudiantes por el hecho de que esto nos permite a nosotros vincularnos un poco más y tener una relación directa sobre lo que vamos a trabajar. Cuéntenme un poquito, a grandes rasgos y sin establecer un orden. ¿Qué saben o
¿Cuál es la percepción que ustedes tienen acerca de esta parte del dominio social, la asignatura de sociales, si se quiere, como se le conoce en el bachillerato, o por el contrario, pues, estos elementos que trabajamos dentro del área social? Cuéntenme un poquito, ¿qué es lo que opinan, lo que piensan por ahí ustedes, indistintamente? Recuerden que vamos a estar dialogando mucho, así que mejor si es que empezamos desde cero ya a conversar, ¿sí? Cuéntenme, ¿qué es lo que piensan de la asignatura? ¿Qué es de lo que piensan acerca del dominio social? ¿Es importante? ¿No es importante? ¿Cuál es el rol que cumple, digámoslo ahí? ¿Sí? Vamos a ver, ¿qué piensan ustedes? Primer valiente que se arriesgue. Am, Samuel. yo, el dominio social para mí es como, también, también el estudio de la historia y también del comportamiento humano. Ya, perfecto, sí, va de la mano justamente y es importante en lo que nosotros hemos estado desarrollando, no solamente ahora, sino a lo largo de la historia. También podemos ver la vinculación que tienen con otras ciencias, ¿sí? ¿Qué más podemos mencionar por ahí? Cuéntenme un poquito más voluntariamente. Esto va a ser muy común en la universidad, de hecho, sea de paso, ¿sí? Vamos a ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué más podemos hablar acerca del dominio social o de la parte social? Cuéntenme un poquito. ¿Qué dicen por ahí? Yo Heli. pienso que es una rama muy interesante de conocer en el sentido tal vez de la cultura, la gastronomía, la locación, la geografía, Ujú. en mi opinión. Sí, muy bien. También se vincula con varias cosas. Ese es uno de los elementos interesantes, ¿sí? Vamos a ver, ¿qué más? ¿Qué más conocemos acerca de esta parte del dominio social? Es decir, cuando yo me enfrente de aquí a un tiempo, a corto plazo, ¿qué es lo que voy a aprender para poder resolver la parte del dominio social? ¿Por qué me toman esto? ¿Por qué es importante? ¿Por qué se considera dentro de un examen de ingreso o de evaluación para los estudiantes? Cuéntenme un poquito. Vamos haciendo ya un poco de análisis y crítica, adentrándonos en el tema. ¿Qué dicen ustedes? Vamos a ver por acá. ¿Alguien más? Ya tenemos dos opiniones muy interesantes y muy valiosas también. ¿Quién más? Sí, a lo que había dicho de por qué es importante en el futuro, bueno, como dijimos que era, yo había dicho que era sobre historia y el comportamiento humano y tenemos que prácticamente estudiarlo para predecir lo que va a pasar, lo que va a ser el ser humano. Además, también podemos, con la historia podemos predecir los errores y aprender de ellos, así no volver a cometerlos. Bueno, ¿Será que predecimos los errores? no, digo que antes, estudiando la historia, con ¿Ya? los errores del pasado, Ujú. ahora podemos prevenir para no cometer esos mismos errores. Claro, la revisión, Eso me ¿no? había dicho mi profesora hace tiempo. Sí. Claro, esta es la famosa frase también, nos dice: un pueblo que conoce su historia, que no conoce su historia, está condenado a repetirla. Parece que es una constante también por ahí, un poco lo que hemos trabajado, ¿sí? Ok, vamos a ver, ¿qué más opinan ustedes? Es un poco empezar a hacer un sondeo porque quiero ver en qué terreno estamos pisando, de dónde venimos. Yo sé que muchos de ustedes tienen aspiraciones, pero vamos a ir viendo un poquito cómo se resuelve esta parte, qué concepción tengo de la parte social, ¿sí? ¿Por qué es tan importante? Vamos por acá, Amelia, cuéntame un poquito. ¿Por qué es tan importante sociales? ¿Por qué se considera dentro de una evaluación de este nivel? Porque nos enseña sobre hechos históricos que fueron muy relevantes y aparte también nos enseña mucho sobre la cultura general. Ya, vamos a ver este elemento o este concepto llamado cultura general, ¿no? Vamos a ver de qué se trata realmente esto. Ok, vamos a ver por acá. Sebastián, cuéntame un poquito. ¿Qué concepción hay del área de sociales, de la asignatura de sociales? Sí, vamos a ver qué es lo que nos puedes decir tú. Como el nombre dice, sociales. El ser humano es por naturaleza un ser social, entonces yo creo que tiene que ver con las relaciones humanas y el desenvolvimiento en la sociedad. Ya, relaciones humanas, desenvolvimiento de la sociedad, avance histórico, también muy presente. Ok, vamos por acá. Andrea, cuéntame un poquito. Yo pienso que tiene que ver tanto con la sociedad, hechos históricos y acontecimientos que han pasado años atrás. Ya, ok. Vamos a ver por acá. Renata, cuéntame.
Yo creo que es importante porque nos dice de dónde venimos y hacia dónde vamos y aparte es para saber nuestra identidad, entonces. Qué interesante, una cuestión de identidad también por ahí. Vamos a ver qué es lo que podemos averiguar y qué es lo que podemos estudiar también por ahí. ¿Ok? Listo. Perdón, ¿Julio o Santiago? Santiago, por favor. Santiago, ok, vamos contigo, Santiago. Cuéntame un Ya. poquito, ¿qué es lo que piensas acerca de esta área de conocimiento? Yo más le veo a lo social como el estudio de nuestras relaciones, pero también como el refuerzo de los valores que necesitamos para la universidad. Eh, Se ve relacionado con la filosofía, con la ética, con cosas que nos podrían ayudar a futuro, como también conocer los derechos humanos o las interrelaciones interculturales. Perfecto, muy bien. Sí, se relaciona con algunos elementos. Por acá, vamos Juan, contigo, ayúdame. ¿Qué piensas acerca del área de sociales? Un poquito, ¿qué es lo que has venido trabajando? ¿Cuál ha sido su experiencia, mejor dicho, a lo largo de la educación superior, media, digamos, ya para la superior? Yo sí digo que es una asignatura muy importante para llegar a conocer lo que es en sí nuestra historia, aprender de nuestros errores, como dijo también mi compañero, y avanzar como ser humano. Perfecto, avanzar con ser humano. Ok, interesante algunos de estos elementos. Vamos por acá con una última intervención. Diego, cuéntame, ¿cuál es la connotación o la importancia que le das tú al área de sociales? Para mí sería la capacidad de relacionarnos con las demás con las demás personas, algo así. La capacidad de relacionarnos con las demás personas. Ok, bien, vamos entonces un poquito ahora sí a adentrarnos ya que hemos conocido, más o menos ustedes me han dado la opinión, qué es lo que ustedes conciben como el área de sociales, qué es lo que nosotros vamos a tener en cuenta para empezar justamente este curso que vamos a desarrollar conjuntamente con ustedes, ¿sí? Por otro lado, también, pues ya he visto algunos de los perfiles, me agrada mucho esa diversidad que tenemos. Pues bueno, vamos a comenzar entonces oficialmente con la parte justamente del dominio social o el área social para la comprensión integral de lo que va a ser la evaluación que ustedes tienen de aquí a corto plazo, ¿sí? Pues nada, el objetivo justamente es lograr eso. Si ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud, algo no está claro, con toda confianza, Pablo, saben, no entiendo esto, me puede indicar, puede repetirlo. Sí, mucho yo les pregunto a mis estudiantes, mucho yo converso con mis estudiantes, entonces si ustedes más preguntan va a ser beneficioso para ustedes. ¿Ya? Ok, vamos a comenzar entonces con estos elementos. ¿Sí? Bien, un primer punto justamente para arrancar esto es empezar con la connotación que ustedes tienen de área social. ¿Por qué es importante? Porque tenemos que sentar una base. Si bien muchos me dijeron dentro de las constantes definiciones que me fueron dando, pues no me definieron el área social. Este es uno de los primeros elementos o las primeras barreras con las que se topan los estudiantes en el ingreso a la universidad. Pienso que porque voy a seguir medicina, voy a ser un ingeniero o voy a ser cualquier carrera que ustedes quieran, medicina, leyes, psicología, etcétera, no voy a ver la parte social. Error graso, ¿sí? El 98% de los estudiantes al ingreso de la universidad, y a mí me pasó, por ser profesor de la universidad también, pasaba que llegaban mis estudiantes y no entendían el contexto de lo que les explicaba porque no había dominio social. Esta es una realidad a la que nos estamos enfrentando y esa es la explicación por qué existe dominio social en la parte de la evaluación. No solamente es cultura general o la parte histórica, de hecho es entender que lo que sucedió se puede acoplar a cualquier fase histórica, momento, área de conocimiento o profesión en el caso de ustedes, ¿sí? Entonces, por esto justamente la parte del área social se transforma en uno de los elementos más importantes. Lastimosamente, y esto sucede mucho, no va a ser el caso de ustedes porque van a salir aprendiendo, es el hecho de que a veces el dominio social nos cuesta más que incluso el dominio matemático. ¿Por qué? Porque dedico mi rango de tiempo, el 98%, al estudio matemático. Digo, si no puedo las ecuaciones, no voy a entrar a la universidad. Falso.
si no dominamos también la parte social, no vamos a poder, incluso algo peor, desarrollarnos en nuestra carrera. Entonces, sigamos lo que sigamos, hay una base social de fondo y hay una base de conocimiento clave para esto. Por ejemplo, y este es el tema con el que vamos a arrancar. Uno de los primeros temas que nos da a nosotros como temario, EASES, para empezar justamente con este desarrollo de los conocimientos en el área social, es justamente el rol de la mujer a lo largo de la historia, ¿sí? Hoy en día es clave justamente entender o tratar de encontrar un sentido que ya no solamente es el hombre el que crea la historia o hace los avances históricos, sino quien también lo acompaña, y no solamente lo acompaña, sino que es partícipe y sujeto fundamental, es la mujer. Entonces, iniciando esto, ¿quién me podría decir cuál es uno de los primeros hitos, de los primeros, digámosle, dentro de todo esto, este gran aporte que ha hecho la mujer, cuál sería uno de los grandes avances o aportes históricos que hizo la mujer a lo largo de la historia? Y esto es una pregunta directa que nosotros podemos un día llenas de evaluaciones. Helen, activaste tu micrófono, cuéntame un poquito. Tal vez el poder estudiar en la universidad. De hecho, estamos muy adelante en la historia. Pero bueno, es un hito sumamente importante. Andrea, cuéntame. El voto que dio, o sea, tener la, ¿cómo sería? Poder votar por primera vez. La capacidad del voto, ¿sí? Y claro, estamos conjuntamente o cronológicamente en la misma situación que Helen. Esto está muy avanzado ya en la historia. Vámonos más atrás, pensemos un poco, analicemos. Si yo les pusiera una categoría o si les pusiera rangos, ustedes deben elegir la respuesta correcta. ¿Qué es lo que hizo la mujer? Y ojo, estoy preguntando ahorita solamente al gremio femenino. Vamos a ver con los hombres cómo nos va. Sebastián, cuéntame, ¿cuál sería uno de estos primeros aportes de la mujer a lo largo de la historia? Valiosísimos aportes a lo largo de la historia. Cuéntame un poquito. Yo también iba a decir el voto, pero al parecer es erróneo. Fanáticos de Matilde Hidalgo. Pues, buenísimo. Vamos a ver, Amelia, cuéntame, vamos por acá. Puede ser en el ámbito científico, en el ámbito de la medicina. Ya. ¿Qué ejemplo citarías tú exactamente? No sé, algún método que hayan logrado hacer. Ok, vamos a ver. Interesante. Sofía, cuéntame un poquito, ¿cuál será uno de estos primeros hallazgos o primeros elementos con los que aportó la mujer a lo largo de la historia? No sé, bueno, creo que eso ya es después, pero creo que el derecho a trabajar. El derecho a trabajar. Híjole, estamos ya un poquito más adelante en la historia, más próximo a nuestros días que a lo que realmente estoy buscando. Ok, vamos por acá. Silvana, cuéntame. ¿Estamos por ahí, Silvana? Ahí Sí, estamos. puedo repetir, disculpe. No te preocupes, cuéntame. ¿Cuál será uno de estos primeros aportes que hará la mujer a lo largo de la historia? Por cierto, recomendación, no lo vamos a encontrar googleando, dicho sea de paso, o sea, no va a aparecer ahí. Sí, vamos ahí. Tal vez sería sus derechos, o sea, sus propios derechos ya. Los derechos, ok, estamos igual, muy allá, ¿sí? Vamos a empezar justamente con esto. Cuando ustedes vayan a rendir el examen, cuando ustedes vayan a estar en su primera clase de universidad, lo primero o por donde ustedes van a comenzar es justamente los inicios de la historia. No van a empezar desde el voto femenino, el sufragio, los derechos, la educación, no. Ustedes van a empezar de donde empieza absolutamente todo, que es la historia humana. ¿Cuál fue el primer aporte justamente que hizo la mujer de manera significativa justamente a la historia universal? Es algo tan sencillo, pero es tan significativo que hoy en día sigue manteniendo a todas las sociedades del mundo. Y este surgimiento o este aporte es la agricultura. En las sociedades primitivas, y esto tomen nomás apuntes, justamente es importante. En las sociedades primitivas, el trabajo o la modalidad de trabajo, la designación de trabajo, como ustedes quieran denominarlo, se dividía en dos. Uno,
el trabajo del cual se encargaban o se dividía por género, del cual se encargaban los hombres, que era básicamente cacería y recolección, ¿sí? Porque no teníamos un sistema justamente como tal. Y el otro trabajo, el otro que permitió que todas las sociedades, que toda sociedad incluso hoy en día siga revolucionando y siga creciendo, fue la agricultura. ¿Quién justamente descubre la agricultura? Es la mujer. ¿Por qué? Supongamos o imaginémonos nosotros en la sociedad prehistórica, justamente, sí, que es uno de los temas y los apartados que a ustedes les va a aparecer en el examen, prehistoria, así clarito. Imaginémonos una sociedad como tal. El hombre sale, caza, recolecta y vuelve justamente a la comunidad o asentamiento en donde están viviendo. ¿Qué es lo que sucede? La mujer se dio cuenta de que en este proceso o en esta parte o en este lapso de desarrollo de estas actividades, los alimentos muchas veces se secaban, perecían, como nos puede pasar a cualquiera en nuestra casa. Abrimos nuestra refrigeradora y nos encontramos con que algo se ha dañado por ahí. Nada fuera de lo común. Pero en algún momento, en alguna parte de la historia, la mujer lo que hizo es tomó justamente estas semillas o estos elementos y los echó sobre la tierra. Este pequeño cambio, este elemento o digamos este pequeño paso que dio tan significativo, permitió que las sociedades de hoy revolucionen como tal y ya van a ver por qué. Al darse cuenta de que les echaba sobre tierra, empieza a darse cuenta de que surgen plantas, de las plantas florecen y los frutos pues no se hacían esperar. Esto justamente es un pequeño y corto ciclo abreviado, si se quiere, que a todos nos han enseñado en algún momento en nuestra vida estudiantil, y ese es el mayor aporte que ha hecho la mujer, el primero de todo. A partir de la agricultura, las sociedades, los hombres, las mujeres y sus generaciones, sus hijos, ya no vieron la necesidad obligatoria de salir a cazar y recolectar cosas, sino que se dieron cuenta que podían generar su propio alimento. Y al generar su propio alimento empezaron a crecer comunidades. Estas comunidades con el tiempo pasaron a ser civilizaciones y las civilizaciones se transformarán en ciudades, las ciudades en estados y los estados en lo que conocemos hoy en día, solo sembrando una semilla. Ese es el gran aporte de lo que hizo la mujer a lo largo de la historia, el primero y más significativo. Cuando nosotros hablamos del aporte de la mujer o del rol de la mujer, muchas veces y dentro de la sociedad misma estamos enfrentándonos a machismos, estamos enfrentándonos a estereotipos, pero nos damos cuenta o comúnmente vamos avanzando en el hecho de que no necesariamente debe responder a esto el trabajo real de la mujer. Es decir, no porque en las sociedades hemos normalizado el hecho de que la mujer ocupa un segundo plano, eso debe ser así, sino que por el contrario estamos trabajando para deconstruir eso. El elemento de deconstrucción es pues volver a pensar o repensar que la mujer tiene pues un rol significativo. ¿Qué es lo que sucede cuando empiezan las sociedades primitivas a descubrir la agricultura? Con este primer gran cambio. Por ahí vamos a empezar. ¿Qué implica la agricultura? ¿Sí? ¿Qué me podría decir justamente qué implica la agricultura en este contexto? ¿Qué es agricultura? Esa sería una pregunta de evaluación. Vamos a ver un poquito por ahí. ¿Quién se arriesga? ¿Qué sería agricultura? La agricultura es el manejo de las plantas, verduras o cualquier relacionado con cualquier planta para cultivarlo. Ya, interesante, pero está como el 50% de la definición. Vamos a ver, ¿qué más? ¿Qué más será agricultura? ¿Cómo es este proceso justamente que se va dando? También la agricultura estaba basada en la economía de las sociedades primitivas. Fundamentalmente, ¿no? Empezando con el trueque y luego iríamos escalando hasta tener pues un método de intercambio basado en el dinero, ¿sí? Vamos a verlo eso también un poquito. Pero vamos comenzando. ¿En qué consiste la agricultura? Ok, la mujer hizo un gran aporte. El día de mañana, si les preguntan a ustedes, claramente ustedes lo que van a decir es, claro, la mujer hizo un gran aporte, descubrió la agricultura, empezó con el proceso de siembra. ¿Qué es la agricultura? Esa es la pregunta fundamental. Y esto es parte del área de sociales. Vamos a ver. ¿Quién me puede escribir un poquito? Vamos por acá. Sebastián, cuéntame. ¿Cómo podemos definir o qué será la agricultura en este contexto? La domesticación de plantas. ¿Qué más?
Por ahí estamos, cerca justamente. Ok, la agricultura se compone de dos elementos fundamentales. La domesticación de plantas por un lado, pero también la domesticación de animales. En la prehistoria nosotros no disponíamos de lo que disponemos ahora, supermercados, mercados locales, cadenas de consumo. Nosotros disponíamos de lo que la naturaleza provee. Al descubrir la agricultura, empezamos justamente con un proceso de domesticación. ¿Qué es la agricultura como un concepto fundamental? Anótenlo, por favor. Es la domesticación de plantas y animales con fines justamente de mejorar o de alcanzar niveles óptimos de vida en las poblaciones justamente prehistóricas. ¿Sí? Esto es uno de los elementos o de los conceptos claves. Tenemos aporte de la mujer y ahora tenemos qué es la agricultura. Las primeras sociedades no se fueron asentando, sino está avanzado ya el proceso de migración justamente dado por los primeros pobladores, tanto del continente americano como empezando el proceso de población de los demás continentes. ¿Sí? Creo que todos conocemos en qué consisten los elementos de la primera población. ¿Sí? Todos sabemos cómo se dio. O por ahí hacemos un recuento tal vez. ¿Sí? Es la crónica básica. Renata, ayúdame con esto. Cuéntame un poquito, ¿cuál es el relato clásico que nos cuentan acerca del poblamiento del continente americano? Pues que no sé, creo que cruzaron por el estrecho de Bering, si es que no estoy mal. Claro, ¿de dónde venían? No sé, Asia, Europa, no De sé. Asia, justamente, ¿no? Ok, este es un proceso y es el relato que más nos ha quedado. Desde muy pequeños, cuando nos enseñan la parte del poblamiento del continente americano, y es un elemento clave. Yo alguna vez tuve un estudiante en la universidad que no conocía la parte, cómo sabe, el poblamiento del continente, y era muy crítico porque decirle, bueno, estudiemos cuarto grado era un poco complejo, ¿no? Pero en este contexto, nosotros vamos a ir analizando esto. Parte de Asia, justamente los primeros pobladores se aventuran por el estrecho de Bering y pasarán justamente un proceso de muchos años hasta poblar el continente americano. Justo en ese proceso es en el que nos ubicamos nosotros, cuando empieza el descubrimiento de la agricultura y el asentamiento de las comunidades. Previo, justamente, y estos van a ser dos conceptos también que vamos a ir acumulando dentro de estos apuntes que hacemos. Previo al asentamiento y a la agricultura, ¿cómo eran nuestras sociedades? ¿Cómo se les denominaba estas sociedades que iban de un lugar a otro y no estaban en un lugar específico? ¿Cuál es este concepto importante o este elemento, este nombre que se les da a estas comunidades? Nómadas, relacionado con el nomadismo. Exacto, nómadas. Lo que quiere decir nómada es que no se ubique en un solo lugar específico, sino que siempre está moviéndose. ¿Por qué se movían estas primeras poblaciones? Pues lógico, al no tener una fuente de alimento constante, lo que ellos tenían es que cazar o moverse justamente a lo largo del territorio recolectando alimento. Esta fue una práctica tan común y tan natural para las primeras poblaciones, que ellos fueron sintiendo pues que tenían como un estilo de vida adaptado justamente a esta visión nómada del mundo. No tengo un país, no tengo un asentamiento, no tengo tampoco un lugar específico, sino que estoy sujeto a pues el lugar que me provee alimentos a mí. ¿Sí? Esta era la sociedad nómada, esto era la prehistoria. ¿Sí? Si a ustedes les preguntasen ¿cómo se denominaba pues al grupo que se movía a lo largo del territorio, que recolectaba y cazaba y que vivía de esto justamente? Esta es la respuesta. Eran los nómadas o grupos nómades que empezaron a realizar o cómo empezaron a realizar su vida aquí en el continente americano. Pero con el surgimiento de la agricultura empezará otro proceso más complejo, más estructurado, si se quiere, más ordenado, en el cual ya nos fuimos dando cuenta de que no era necesario cazar, no era necesario recolectar, sino que ya podíamos encontrar justamente una fuente de alimento constante. Recuerden esta palabra, fuente de alimento constante. Eso nos va a definir a las sociedades que somos hoy en día. ¿Cómo se denominó entonces a estas sociedades que ya no se movían por un lado y por otro y que a causa justamente de este gran aporte que hizo la mujer, se quedaron en un solo lugar? ¿Cómo se les denominaría? Sedentarios. Perfecto, Amelia. Sedentarios. Hoy en día, pues, hablar de sociedades sedentarias creo que
es hablar de todas las sociedades del mundo. Muy pocos son los nómades que todavía persisten, ¿sí? Si nosotros nos fijamos, nosotros somos una sociedad sedentaria, ¿sí? El Ecuador en sí no es que toda la población se mueve de un lugar a otro, ni siquiera nuestra ciudad, por diferentes motivos, sino que hemos creado ya un sistema de vida en torno a la sustentabilidad del alimento en el cual pues se basa toda la sociedad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? A partir del descubrimiento de la agricultura, las estructuras sociales, ¿sí?, van tomando forma. Empezamos siendo una pequeña comunidad que no existía o no poseía un orden establecido, como hoy lo conocemos. No es que existía un presidente, vicepresidente, etcétera, sino que se fueron organizando en base a las necesidades. Toda la población se reunió y obviamente se iban designando los roles que les comenté o con el que empecé abriendo justamente la presentación. La división del trabajo. Hombres, mujeres. Los hombres se dedicaban a la caza y a la recolección y luego las mujeres pues se dedicaron a las labores domésticas. Sí, que dicho sea de paso, históricamente han sido una carga enorme. Pero con esta dedicación a las labores domésticas empezará justamente todo este proceso de descubrimiento de la agricultura. Y ese descubrimiento de la agricultura parte justamente de la domesticación tanto de plantas como de animales. El hombre, por primera vez en la historia, dejó a un lado justamente el hecho de ir a buscar el alimento y por primera vez en la historia lo que hizo fue cosechar justamente lo que ha sembrado o consumir lo que ha criado, ¿sí? Y con esto también empezará la visión económica de la vida o la noción de sacrificio e inversión. Dos conceptos más importantes que vamos a trabajar, anótenlos nomás, por favor. Sacrificio e inversión, ¿sí? Ya vamos a ver cómo se van vinculando estos elementos dentro del esquema de la sociedad prehistórica, ¿sí? Vamos a ver por acá. Juan, no, Juan, ya trabajé contigo. Helen, vamos contigo, ¿sí? Cuéntame un poquito. ¿Qué piensas tú o cuál es tu concepción acerca de uno de estos dos conceptos, ya sea sacrificio o inversión? ¿Qué pensamos acerca de esto? ¿Cómo lo podemos ir vinculando? Tal vez un sacrificio al intentar de domesticar a los animales, intentar sembrar. Una inversión, a veces había pérdidas de plantas, de animales, entonces volver a conseguir eso. Para Ya, interesante. Por ahí tal vez lo podemos ir vinculando. Es curioso cómo nosotros llevan a ver por qué estamos muy influenciados por eso, y eso es lo bonito del área social. Te derrumba todo, absolutamente todo en lo que piensas y te reformula justamente con un nuevo conocimiento. Chévere, Helen. Muy bien, vamos a empezar a trabajar por ahí. Vamos por acá. Martín, vamos contigo. Cuéntame un poquito. ¿Qué conocemos acerca de estos dos conceptos de sacrificio e inversión? ¿Qué serán estos dos conceptos importantes que estamos trabajando? ¿Estamos por ahí, Martín? Creo que no. Sí, profe. Ya, ahí estamos. Ok, cuéntame. ¿Qué piensas tú acerca de estos dos conceptos? ¿Qué se te viene a la mente cuando hablamos de sacrificio e inversión? Bueno, la inversión sería tener algo y cada vez aumentarlo de poco a poco y para que se haga más grande. Y un sacrificio sería como dejar algo que nos guste, nos llame la atención, quizás ayude en algo que estamos haciendo. Ya, por ahí más o menos vamos. Ok, vamos por acá. Déjenme ver un poquito. Diego, ayúdame tú. Cuéntame un poquito. ¿Cómo podríamos definir en este contexto del que estamos hablando de las sociedades prehistóricas a los conceptos de sacrificio e inversión? ¿Estamos por ahí, Diego? Sí, profe. Perdón, pero Ok. me está yendo la señal del internet. No te preocupes. Cuéntame un poquito. ¿A qué hacemos referencia en el contexto de las sociedades prehistóricas al concepto de sacrificio e inversión? Inversión sería tenerlo poco y seguir aumentando más.
tratar de hacer más amplio lo que tengo, más. O así, el sacrificio sería lo mucho que costaría conseguir eso. Lo mucho que me conseguí. Ya, ok. Vamos a ver entonces un poquito estos dos elementos o esta parte justamente de la que nosotros estamos empezando a analizar. Ok. Bien, tenemos algunos elementos con los que vamos a trabajar. Primero tenemos el elemento de migración y poblamiento del continente, donde surgen justamente todas las poblaciones nativas, digamos, del continente y alrededor del mundo. No hay sociedad que no se haya dado gracias a la migración. Luego tenemos el gran aporte y el rol de la mujer justamente a lo largo de la historia. ¿Cuál fue este rol importante o este aporte? El surgimiento, descubrimiento de la agricultura. La mujer se dio cuenta de que lo que se sembraba o lo que se arrojaba al suelo, sí cumplía un proceso de vida. Nace, crece, se reproduce, muere, como casi todo en la naturaleza. Este pequeño cambio hizo que las sociedades o los seres humanos pasen de ser nómadas a ser sedentarios, ¿no? Y el hecho de ser sedentario implicó justamente ya formar comunidades, civilizaciones, ciudades, estados y el mundo actual que conocemos. Pero atrás de eso hay elementos importantes porque no es que surgió la agricultura y enseguida las ciudades pues vieron la luz o empezó el desarrollo. De hecho, son procesos que llevarán cientos de años. Pero hay dos conceptos importantes con los que estamos trabajando: el concepto de sacrificio y el concepto de inversión. Cuando nosotros nos ponemos a pensar en estos elementos, vamos a pensar en lo siguiente. Estamos en una comunidad prehistórica. Descubrí la agricultura, obviamente no como ahora, porque nosotros simplemente estamos gozando de lo que han descubierto los demás, sino que nos va a costar mucho esfuerzo. No sabemos si es que la siguiente siembra nos resultará, si es que obtendremos productos, etc. Y empieza a haber una sensación o una idea en la comunidad de cómo garantizar la siguiente etapa de vida o el siguiente elemento que nos permita a nosotros garantizar el nivel de vida. Y ahí es en donde surgen estos dos conceptos. Primero, ¿por qué hablamos de un concepto de sacrificio? Porque todo lo que se cosechaba o todo lo que se recolectaba no se consumía. Imaginemos en una sociedad en la que todo lo que producimos consumimos. ¿Con qué nos quedamos? Hablando en términos de agricultura, ¿con qué nosotros garantizamos la siguiente siembra? Si no tenemos la semilla. ¿Sí? Entonces es un poco lógico. La parte de la cuestión o el concepto de sacrificio viene dado porque del total de producción nosotros vamos a dejar un excedente, es decir, vamos a dejar una parte de la producción y esa la vamos a destinar para garantizar la próxima producción. Así empezaron nuestras sociedades, así empezó todo lo que tenemos. Si nosotros nos fijamos en los muebles que tenemos en la casa, no es que se talan todos los bosques, de hecho se deja una reserva, lo que garantiza el crecimiento de nuevos elementos o nuevas reservas para obtener madera. Lo mismo pasó en las primeras comunidades. Entonces tenemos la parte del sacrificio. Me sacrifico, no consumo el 100% de mi producto, de la generación de alimentos, sino que dejo una parte para garantizar la siguiente siembra. ¿Y dónde viene la parte de inversión? Ya por aquí un poquito sondeamos estos elementos. Si yo hacía el sacrificio de no consumir el 100%, ese 20% que me queda, supongamos, hablando en términos de porcentaje, será la inversión. Es decir, volver a cosechar y garantizar un producto. Luego, ¿qué pasaba después que se dio todo este proceso? Repitieron lo mismo. Aplicaron los dos conceptos, tanto de sacrificio como inversión, en la siguiente etapa. Luego esto se transformó y se hizo tan común que hoy en día nosotros fijémonos en la producción que nosotros tenemos. Cuando vamos, por ejemplo, a un supermercado, si ustedes quieren ponerlo en el término más exagerado que tengamos, que es justamente un supermercado, cuando se acaban las existencias, ¿qué es lo que hacen en el supermercado? Vuelven a abastecer, vuelven a llenar los estantes con nuevos productos. Si vamos un poquito ya a la parte de la agricultura actual, tecnificada que tenemos, pasa lo mismo.
Los agricultores no es que sacrifican el 100% de su producción, sino que dejan una reserva que garantiza la siguiente producción. Este es el origen de las sociedades prehistóricas. Así se fue dando justamente estos elementos. Y aquí va a venir un cambio interesante. Como ya vieron que podíamos aplicar estos dos conceptos de sacrificio e inversión, los hombres o el rol del trabajo de los hombres cambia, ¿sí? Miren cómo la agricultura hace que cambie la sociedad establecida. Recuerdan que yo les hablaba de una división de trabajo, la mujer en la casa, el hombre sale a cazar y a recolectar las cosas, cambió. Ahora, muy pocos eran los que salían a cazar y se tornó justamente el trabajo hacia la agricultura. Es decir, los hombres ya no veían la necesidad de salir a arriesgar su vida para obtener alimento, sino que vieron una fuente de alimento en la agricultura y todos los esfuerzos y el trabajo se enfocó en este elemento. Entonces dijeron, sí, si soy cazador, arriesgo mi vida, mejor me dedico a ser agricultor y fomento justamente todo el crecimiento de la comunidad. Hoy en día, como muchos aspectos de nuestra vida, lastimosamente, bueno, dentro del campo de la agricultura es casi un 50-50, pero mayoritariamente el hombre sigue siendo el que encabeza la parte de la agricultura, ¿sí? Entonces, ahí empieza también el cambio de la división de trabajo. Ya no hay una división de trabajo, sino hay una división de tareas, ¿sí? Entonces, los que sembraban, eran otros los que cosechaban, eran otros los que cuidaban de los sembríos y así sucesivamente. Y las generaciones que nacieron de estas sociedades primitivas se dedicarán a lo mismo. Y eso fue dando paso ya al establecimiento de sociedades. Existían comunidades, por ejemplo, que tenían bastante producto, que generaban bastantes elementos, y así fue creciendo y se fueron masificando. Uno de los principales asentamientos que nosotros tenemos, pues, en la historia, justamente van a empezar a surgir es en la parte de Mesoamérica y en la parte de la costa del Pacífico en Latinoamérica. ¿Qué sociedades fueron creciendo ahí? Pues tenemos las sociedades, los mayas, los aztecas, los olmecas, los zapotecas, y en la parte, pues, de Latinoamérica, lo más representativo y más cercano que tenemos, el Imperio Inca, ¿sí? Entonces, este es un breve recorrido histórico de cómo nosotros hemos ido entrelazando. Lo que yo quiero es que ustedes vean cómo lo que tal vez se puede tomar como historia, en realidad tiene una interrelación social muy amplia y podemos ir aplicando varios conceptos, el de agricultura, el de división de trabajo, de inversión y sacrificio y justamente de la visión que nosotros tenemos sobre lo que vamos a trabajar. Fundamentalmente partiendo de ¿qué? Del gran cambio que dio la vida justamente a partir del surgimiento de la agricultura. ¿Quién descubrió la agricultura? La mujer. Básico y elemental, ¿sí? Entonces, esto se va a ir masificando y se va a ir abriendo desde diferentes áreas en los que vamos a ir trabajando un poquito, ¿sí? Entonces, un poco acerca de esto, alguna duda, alguna inquietud que haya. Estamos dando los primeros pasos. No es que nos estamos adentrando de lleno ya ahorita a lo que es justamente toda la asignatura, sino estamos dando los primeros pasitos. Cuéntenme un poco, alguna duda, alguna inquietud que ustedes tengan. Hemos estado casi una hora ya un poco entendiendo cuáles son los principales conceptos. Lo que sí les pido, pregunten, conversen, dialoguen, hablen, ¿sí? Que eso es lo fundamental. Cuéntenme un poco, ¿está claro justamente cómo se ha ido dando el proceso? Si yo les preguntara a ustedes cuáles fueron los pasos, cómo se fueron dando, explíquenme un concepto, ¿lo harían? Eso es un poco lo que quiero ir viendo y midiendo cómo están ustedes. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Estamos claros? ¿Qué dicen ustedes? Sí, gracias Amelia. ¿Quién más? Por acá. Silvana, chévere. Helen. ¿Estamos claros? Sí, perfecto. Ok, vamos entonces a trabajar un poquito por acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? A mí, personalmente, bueno, si es que estamos adentrándonos un poquito y ustedes ven que estamos, pues, pisando el acelerador, como se dice, es porque la exigencia es esa. ¿Sí? Recuerden un poco lo que nos decía Juan Carlos, es una carrera de resistencia, pero también es una carrera de velocidad. Este es un elemento clave. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo les voy a organizar en equipos de trabajo a ustedes aleatoriamente. El objetivo que ustedes van a desarrollar o que ustedes van a presentar justamente es
prepararnos en un lapso de tiempo. Tomémonos unos 15 minutos para realizar esto. Vamos a retornar acá y lo que vamos a hacer es un poco tratar de explicar solamente uno de los elementos que he explicado, de algunos que he explicado. Ustedes van a tomar uno y explicarme a detalle, pues, qué es lo que ustedes han entendido, con qué lo pueden ir vinculando, qué es lo que nosotros podemos ahondar con respecto al tema. Ok, Pablo, sabe que mi grupo quiso trabajar los conceptos de sacrificio e inversión. Perfecto, explíquenme de qué se trata. Sabe que mi grupo quiso trabajar la cuestión del descubrimiento de la agricultura y la importancia que tuvo. Perfecto, explíquenme. ¿Sí? Vamos a ir cimentando así estas cosas. La mejor forma de aprender es de enseñarle a alguien más. ¿Ok? Entonces vamos a dividirnos en equipos de trabajo. Ustedes tienen sus apuntes, tomen nomás cualquier elemento del que ustedes quieran trabajar y lo vamos a trabajar en unos 15 minutos más o menos, ¿ya? Entonces, volviendo de esto, lo que vamos a hacer, permítame cuántos estamos, 16. Ok, vamos a trabajar en equipos de, a ver. Ok, hagamos 4 equipos, para que sean equitativos, 4 equipos de 4 personas, indistintamente. ¿Ya? Yo les voy a asignar. Ustedes van a entrar a las salas. Lo que van a hacer justamente es esto. Quiero ver su nivel de retentiva también. Si quedó claro lo que expliqué de los conceptos, si quedó claro los elementos que fuimos vinculando, si quedó claro cuál es el principal aporte de la mujer al inicio de la historia, y justamente con esto nosotros vamos a empezar a desarrollar. Vamos a ver qué es lo que nos queda por ahí. ¿Sí? Ustedes distribúyanse, no tengo ningún inconveniente que expliquen los 4, como que explique solo una persona, no hay ningún inconveniente. Pero tengan por favor en cuenta que la responsabilidad es del equipo, ¿sí? Esto va a jugar mucho en el ámbito universitario. Falla uno, caen todos. Ese es un elemento clave, ¿ok? 15 minutos, entonces, faltando 2 minutos, yo les daré el aviso justamente para retornar por acá y estaremos trabajando. Una vez que socialicemos esto, pasamos con la siguiente actividad que tengo planificada. Ahora sí, vamos a ver si es que le aplicamos un poquito de material dependiendo cómo ustedes van, pues, captando estos conceptos. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces, permítanme un ratito. Si tienen cualquier duda, cualquier inquietud, me avisan nomás y enseguida estoy con ustedes. ¿Ok? Vamos ahí. 15 minutos. Son las 7 de la noche. 7:15 estamos de vuelta acá y comenzamos aleatoriamente la presentación. ¿Ok? Vamos ahí. Del que ustedes quieran, solamente vamos a tomar un elemento. ¿Sí? Ingresen nomás, chicos, a las salas de trabajo. Ya me doy una vueltita yo también a ver cómo va. No les voy a decir nada, solamente voy a ver su trabajo. ¿Ya? Ingresemos, por favor. Ok, vamos ingresando. Samuel también. Sofía. Ok. Yo Mayra, vamos ingresando. Ahí está.
tal, Diego? ¿Cómo vamos? Perdón, profe, está con problemas del internet y se me salió de la clase. No sé. Ok, listo. Te retorno a tu equipo de trabajo entonces, ¿ya? Vamos a profe. ver, tenemos todavía unos 4 minutos. Vamos para allá. Ok, chicos, vamos retornando entonces por acá. Vamos a ver un poquito cómo les ha ido. 15 minutos exactos para ir trabajando con ustedes. Sí, vamos a ver cuál es el resultado justamente de esto. Ya, listo, estamos. Déjenme ver. 15 todavía estamos. Ok, vamos a ver entonces, chicos, cómo les fue. Sí, bien, lo que vamos a hacer es justamente dedicar un minuto por equipo para ver cómo han ido ustedes trabajando, qué es lo que han podido explorar y cómo lo pueden ir explicando, ¿ya? En base a lo que hemos trabajado. Simplemente vamos a ir haciendo esto. Vamos a ver el nivel de retentiva y cómo yo puedo ir analizando los conceptos que voy aprendiendo al paso justamente para ir midiendo el desarrollo que vamos a tener, ¿ya? Listo. Vamos a comenzar con el equipo 1. Diego, Santiago, Renata y Samuel. ¿Sí? Coméntenos, por favor, cómo les ha ido, cuál es el elemento que ustedes nos van a explicar un poquito. Ya, primero vamos a explicar uno por uno del nomadismo al sedentarismo.
principalmente ese tema. Ya. Entonces aquí va mi parte. Después del surgimiento del ser humano, se vio la necesidad de buscar herramientas para sobrevivir para alimentarse y para subsistir. Ellos no tenían la concepción de agricultura, así que se vieron a la obligación de buscar otros medios. No fue hasta que tiempo después de que gracias a la mujer descubrió la agricultura, que a ver con las frutas, frutas contenían semillas y estas observó que surgían flores, plantas, todo eso y pudieron encontrar un medio. Perfecto. Esa es mi parte. Ok, vamos a ver, rapidito, por Ya. acá. Yo puse como punto 1 que las sociedades primitivas primero fueron nómadas antes del desarrollo de la agricultura y ganadería, que cazaban y recolectaban y viajaban detrás de los animales a los cuales ellos iban a alimentar. Eran salvajes y primitivos, tenían una expectativa de vida baja porque se enfermaban y se morían porque no había la ciencia aún, ¿no? Y como punto número 2, puse que ellos se volvieron sedentarios, se quedaban en un solo lugar y lo tomaban como su hogar. Se volvieron sedentarios por la evolución de la agricultura, domesticaron animales, que eso marcó un nuevo estilo de vida de ellos. Entonces, Buenísimo, interesante, las dos intervenciones hasta ahora muy buenas. Felicitaciones, chicos. Vamos, Santiago y Diego, falta su parte. Entonces yo podría aportar que juntamente con el descubrimiento de la agricultura por parte de la mujer, se genera una cierta estabilidad en la alimentación y esto establece lugares que utilizaron las civilizaciones para poder subsistir. Además se crean los excedentes, es decir, la sobra de recursos y esto a futuro genera la economía y genera una sostenibilidad para aquellas civilizaciones. Buenísimo, perfecto. La sostenibilidad, un concepto ya un poquito más actual, pero está muy bien. ¿Sí? Diego, vamos. Ya yo puse que en las sociedades antiguas, ya que no tenían muchos alimentos, ya vivían en técnicas de caza, recolección de alimentos, eran más vulnerables a enfermedades y se iban de un lugar a otro. Ya con el aporte de la mujer en aquellas sociedades se volvieron sedentarios, ya que domesticaron plantas y animales y tenían un excedente con que vivir. Ya, interesante, ok. También muy bien, uno de los conceptos fundamentales. Chévere, grupo 1. Muy bien, ¿sí? Una buena retentiva también por ahí. Vamos, grupo 2. Andrea, Sebastián, Dani y Sofía. Cuéntenme un poquito qué trabajaron ustedes y cómo lo fueron enfocando. Buenas noches. Vamos retrocediendo el tiempo en la historia, donde nos damos cuenta que el hombre vivía de una forma nómada, pues no tenía un lugar fijo de residencia. Por eso es que se ve la necesidad de una división de trabajos dependiendo de sus capacidades. Siendo así que los hombres se dedicaban a la caza y recolección por ser los más fuertes, mientras que las mujeres se dedicaban a las labores domésticas y por ende es que descubren la agricultura. Perfecto, muy bien. Vamos, ya. ¿quién más? Eh, Listo, Sofía, cuéntame. Ya, y de ahí, bueno, por eso se descubre la agricultura, que fue descubierta por las mujeres, que bueno, fue uno de los primeros hitos importantes de la mujer. Esto y la agricultura provocó que ya no tenían que salir a cazar y a la recolección de alimentos, y lo que se basa en la agricultura es la domesticación de las plantas, de los animales y sobre todo mejorar los niveles óptimos de vida, porque ahí con la agricultura también se fueron creando las civilizaciones, las ciudades y los estados. Perfecto, muy bien. También un recorrido histórico y la vinculación con lo que vendrá a futuro. Chévere. Vamos, muy bien, Sofi. ¿Quién me falta? Andrea, tal vez por ahí. Al momento que la mujer descubrió la agricultura, tuvieron una mejor visión y así de nómadas pasaron al sedentarismo, donde se dedicaron netamente a la agricultura y desarrollaron una productividad, distribuyendo el trabajo y haciendo crecer así las comunidades. Perfecto. Muy bien, los grupos, las comunidades. Interesante. Ok,
creo que están solo, bueno, creo que por ahí sufrimos un problema de desconexión. Ya, chévere, grupo 2. Por cuestiones de tiempo vamos a continuar también con la presentación, pero muy bueno ese recorrido histórico también. Retentiva en los principales conceptos, ¿sí? La cuestión de agricultura, aporte de la mujer, organización de la sociedad, fundamental. ¿Ya? Bien, vamos por acá. Equipo 3, Martín, Yomaira, Helen y Alejandrina. Cuéntenme un poquito cómo se fueron estructurando ustedes y qué es lo que nos pueden contar acerca de su trabajo. Bueno, de mi grupo solo voy a hablar yo, a menos que alguna de mis compañeras quisiera agregar algo más. Entonces, listo. Nosotros al igual que los anteriores dos grupos, hablamos, más bien dicho, sobre que en una época muy antigua, todos los humanos eran nómadas. Entonces, nómadas se refiere a que se quedaban en un lugar, cazaban, recolectaban todos los frutos y cuando terminaban todo eso, se trasladaban a otro lugar. Entonces, entonces ahí es cuando los hombres iban de caza y las mujeres se quedaban debido a que ellas recolectaban las frutas, los vegetales. Entonces se dieron cuenta que al caer una semilla bajo tierra, pues nació una nueva planta. Entonces así se descubrió la agricultura. Y gracias al descubrimiento de esta agricultura dejaron de ser nómadas y pasaron a ser sedentarios. Sedentarios ya que podían recolectar ellos mismos sus propias frutas y vegetales, entonces podían quedarse en un solo lugar. Perfecto, muy bien, Martín, muchas gracias. Y también pues a nombre de tu equipo también muy buen trabajo, ¿sí? Por ahí tal vez alguien más que quiera aportar alguna idea a lo que ha dicho Martín, tal vez del equipo, Alejandrina, Helen, Yomaira, tal vez. O está todo lo que ustedes fueron un poquito planificando. ¿Todo? Ok. Bien, vamos con el último equipo. Sí, equipo 4. Amelia, Juan, Melanie y no sé quién más estaba con ustedes. Creo que por ahí está el problema de conexión. Sí, bueno, vamos con ustedes. Cuéntenme un poquito, ¿cómo les ha ido? Bueno, nosotros escogimos el tema de los anteriores grupos. Ya. Decía que los nómadas, o sea, llamadas así, ellos se desplazaban constantemente, no, o sea, si estaban en un lugar, se iban a otro lugar, estaban en un lugar así, diferentes lugares, no vivían en un solo lugar, mientras que los sedentarios de ellos donde ellos asentaron sus cosas, ellos se quedaron a vivir definitivamente ahí y ellos no salían de su propio lugar que se quedaron. Mis compañeros van a seguir hablando. Ok, chévere. Ahí tal vez hacer una precisión. Vamos utilizando ya los conceptos precisos. Son comunidades, sedentarios, etcétera. Sí, está muy buena la explicación, pero vamos utilizando los conceptos también. Ok, chévere, Silvia. Muchas gracias. Vamos. ¿Quién más por el equipo? Ya una de las características fundamentales de los sedentarios es que descubrieron la agricultura y la cría de animales para tener un medio de supervivencia, ya que estas actividades fueron las que generaron los desplazamientos. Perfecto, muy bien también. Uno de los elementos importantes dentro de esto. Ok, chévere, Melanie. Muchísimas gracias. Vamos a ver por acá. No sé, Amelia, Juan. Ya. Los pasaron de nómadas a sedentarios, ya que se dieron cuenta que tenían una fuente confiable de alimento. Yo quise expandir un poquito más mi información y lo que pude investigar era que era un grupo de ¿cómo sería? Un pequeño grupo de personas, ya que tenían que sobrevivir a varios factores como la caza y la pesca. Ya, chévere, interesante también. Uno de los elementos fundamentales que todavía lo seguimos haciendo, ¿no? Muy bien, Amelia. Vamos a ver, Juan. Yo iba a hablar del diferente tipo de vivienda que tenían los nómadas con los sedentarios. Los nómadas principalmente tenían unas viviendas ligeras, fáciles de destruir, solo hechas por ramitas de madera y pieles de los animales que cazaban. Así es. A diferencia de los sedentarios, que los sedentarios ya ponían casas ya grandes y que podían soportar que podían soportar el paso del tiempo, ya realizado por barro, también arcilla y piedras.
Perfecto. Construcciones un poquito más sólidas que fueron dando paso también a asentamientos mucho más permanentes a lo largo también de la historia. Sí, uno de los ejemplos más claros, si ustedes han podido visitar en algún momento el Museo del Banco Central, hay un poquito de recorrido histórico, lo que eran las comunidades o las, como les llaman ellos, civilizaciones precolombinas también, en las que se puede ver pues casitas justamente ya súper débiles y después todo este proceso de construcción hasta llegar a los edificios en los que vivimos, pues justamente es un proceso como de construcción y de evolución que se ha ido dando. ¿Sí? Muy bien, chicos. Mis felicitaciones a cada uno de los grupos. Lo están haciendo muy bien. Número uno, veo un nivel de retentiva muy alto, manejo de los conceptos también muy bueno, y eso les va a ayudar mucho en la parte de sociales. ¿Ok? La pregunta de cajón ahora es, ¿les gusta leer? Dudosos por ahí. Ok, vamos a entrar. Una parte fundamental para su desarrollo en la universidad es que ustedes sepan leer. Si no lo han hecho, nunca es tarde para comenzar, y si lo estamos haciendo, pues muy bien, les felicito, agudicemos eso. ¿Sí? Vamos a leer mucho, vamos a trabajar bastante también en esa parte, y justamente empezando con el tema con el que estamos, pues como ustedes saben, esto es un curso en modalidad de taller, es decir, tenemos trabajo que hacer, vamos haciendo práctica, vamos haciendo equipos, vamos haciendo diferentes elementos. Estamos centrados en la parte justamente del aporte o de la importancia de la mujer a lo largo de la historia. Empezamos analizando un concepto fundamental que fue el surgimiento de la agricultura, y con esto pues arrancará todo un proceso y un cambio de vida a lo largo de la historia. Si algo le debemos la humanidad a la mujer como género, es justamente ese cambio fundamental de vida. No es para desmerecer, sino es mucho reconocimiento hacia el género femenino, todo lo que nos han dado, pues, y esto es uno de los elementos fundamentales. Pero no es el único elemento. Y aquí sí entra lo que estábamos comentando y analizábamos un poquito el voto de la mujer, los derechos de la mujer, la prevalencia o su acontecimiento o su aparecer histórico, sí, justamente ha marcado un antes y un después. Si nosotros tenemos nuestros avances, la mujer ni se diga, incluso supera en algunos casos, pues muchas veces los esfuerzos de los hombres, dicho sea de paso, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros vamos a leer un poquito, tengo una presentación justamente en la que se hace un recorrido histórico, no es muy extensa, pero sí es puntual en lo que manifiesta algunas cosas, y nos vamos a dar cuenta de que el espectro y la importancia histórica va mucho más allá. Solamente porque por el hecho de que los hombres no somos los únicos actores de la historia, sino también está la mujer. Y dicho sea de paso, pues va marcando también sus características fundamentales. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces el día de hoy y en lo que nos resta justamente de actividad? Vamos a adentrarnos ya en la lectura justamente de artículos. Si antes han trabajado artículos científicos, mejor todavía. Este es un artículo no muy extenso, didáctico diría yo, justamente de la Universidad de Cantabria, en la que nos hace un resumen del recorrido histórico y el aporte de la mujer a lo largo de la historia. Yo les comparto ahora por el chat de aquí del Zoom para que ustedes puedan darle lectura. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros nos vamos a organizar, ahora les voy a volver a organizar en otros equipos de trabajo. El objetivo justamente es que nosotros tengamos pues un desarrollo de estas actividades. Vamos a leer este artículo de el recorrido histórico organizados en trabajo, en equipos de trabajo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratarnos de plantear 5 hitos fundamentales con los que estén trabajando, los que ustedes consideren dentro del desarrollo de la presencia de la mujer o el aporte de la mujer a lo largo de la historia. ¿Sí? Esto es fundamental. Entonces, una vez que yo les formule los equipos, lo que ustedes van a hacer es organizarse e ir planteando justamente esta actividad. Vamos a marcar 5 hitos fundamentales. Esto obliga justamente que leamos el artículo completo. ¿Sí? Entonces vamos a tenerla por ahí. Ya, permítanme, está ingresando una compañera ahora. Ahí estamos. Ok, entonces, como les comentaba, vamos a trabajar justamente con este artículo. Lo que nos muestra es un recorrido histórico puntual, basándonos en lo que ya revisamos en esta primera hora, el aporte fundamental de la mujer, la organización de la sociedad, los conceptos tanto de sacrificio como inversión, y también el cambio de sociedad de sedentaria y de nómada, perdón, a sedentaria. ¿Sí? Entonces, entramos a los equipos de trabajo. Sí. ¿Alguna pregunta, Santiago?
No, profe, perdón. No, ok, perdón, por ahí un poquito me escuché algún comentario. Sí, bien, entonces vamos a hacer esto. Sí, por favor, ingresemos a los equipos de trabajo. Les voy a reorganizar un poquito en vista de que estamos más ya dentro de esto. Permítanme un ratito nada más. ¿Cuánto estamos? 17, estamos número impar. Vamos a ver. Listo, vamos a ver. Entonces, la premisa es clara, la de trabajo. Entramos, leemos este artículo justamente basado en el aporte de la mujer a lo largo de la historia. Una vez que entre justamente ustedes, perdón, a los equipos de trabajo, lo que van a hacer es destacar 5 puntos, ¿sí? Ustedes van a estructurar un documento, si ustedes quieren, en los cuales van a destacar 5 puntos y destacando justamente la importancia de cada uno de ellos. Esto va a ser un elemento fundamental porque con esto vamos a trabajar nosotros también. Yo voy a ir ingresando en cada uno de los equipos, haciendo preguntas, conversando con ustedes, destacando algunas cosas, así que lo que les pido es, por favor, estén muy activos y leamos el artículo. La lectura rápida, la comprensión va a ser un elemento fundamental y eso siempre van a estar trabajando conmigo. ¿Ok? Vamos ahí entonces, chicos. No perdamos más tiempo. Ingresemos al final de la clase. Tenemos un documento listo para nosotros. ¿Ok? Vamos ingresando. Ok, por acá Dani, Leonela, Sofía, también por acá, Samuel, vayan ingresando. Dani, ¿qué pasó? Perdón, Dani, no te escucho muy bien. Ok, vamos a ver. Creo que estabas trabajando en el equipo 1. Ya te asigno justamente esta sala para que la trabajes. Ok, vamos para allá.
Ok, chicos, vamos retornando entonces por acá. Sí, vamos a ver. Ya estamos por aquí. Aún no terminábamos. Vamos a ver. Ok, hemos medido un poquito la lectura entonces. Chévere, pero interesante. Lo que me gusta mucho es que en la mayoría de los equipos con lo que ustedes estuvieron trabajando, pues ha habido una lectura muy extensa, más que todo comprensiva de los principales hitos históricos. Como vemos, empezamos nosotros y la primera hora, digamos, de trabajo que le dedicamos fue a la puntualización de dónde surge el mayor aporte de la mujer. Ahora vamos avanzando en la historia y hemos visto hasta dónde llegamos. Vamos a estar utilizando mucho lo que es lecturas intensas, digamos, en este sentido. Ayuda mucho. Por acá Renata, con el último trabajo, el último grupo que trabajé, pues me dio un recorrido histórico sumamente puntual y eso es muy bueno. Ayuda muchísimo, créanme. ¿Ok? Vamos a irnos adentrando un poquito. Ya más o menos he medido cómo estamos en rendimiento, captación de conceptos, de explicación. Con esto vamos a ir trabajando también en las siguientes clases. Sí, estoy muy contento, pues me agrada mucho conocerles, a los que les he podido ver en cámara, a los que no todavía. Espero pues en el transcurso de estas semanas poderlos ir viendo. Sí, recuerden, la garantía y el esfuerzo justamente es que ustedes dediquen cada minuto aquí a ir comprendiendo cada cosa, preguntando, analizando, desarrollando pues cada una de las actividades. Sí, la siguiente clase vamos a estar ya trabajando también, adentrándonos con lectura. Creo que eso es lo más importante. Ok, de mi parte, pues nada, chicos, les agradezco mucho. Son un grupo muy chévere para trabajar. Me gusta mucho que ustedes pues se puedan expresar. Creo que con eso nos va a ir muy bien. Ya, sigamos trabajando. Les deseo éxito en el resto de sus clases y nos estamos viendo la siguiente. Ok, cuídense mucho, chicos. Disculpe, tengo una pregunta. Claro, Samuel, cuéntame. ¿Quién tenía por ahí una pregunta? Samuel, estás muteado. Creo que sí, creo que no. Bueno, con los demás chicos, si no tienen interrogantes, puedes nomás retirarse. No les quito más tiempo. Me quedaría con Samuel nada más para despejar cualquier duda, cualquier inquietud. ¿Ok? Con los demás, yo me despido. Sí, cuídense. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias a ustedes, chicos. Cuídense mucho. Gracias, profe, nos vemos. Nos vemos. Igual, que les vaya muy bien. Nos vemos, Martín. También, Dani, nos vemos. Ok. Yomaira, ¿alguna pregunta tal vez? No, gracias. Listo. Hasta mañana, cuídese. Nos vemos igual. Un abrazo. Chao, chao.